Descubramos juntos los rostros, las voces y las formas de vida de las comunidades indígenas que permanecen en el estado de Tabasco, las cuales nos compartirán su día a día. En cada episodio conoceremos su realidad, tanto la forma de pensar como la de sentir. Daremos un repaso para conocer la historia de toda la riqueza cultural, social, oral y económica de la etnia Yokotán en el estado de Tabasco, representada y asentada en los diferentes municipios. Esto es Tradiciones y más. El estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas que conforman los Estados Unidos mexicanos. Localizado en el Golfo de México, es famoso por sus colosales cabezas olmecas, gigantescas esculturas con más de 30 siglos de antigüedad. Nucanatzalánica de Rancho, Ucajita, Tabasco. Himbani estado da tunos grandes ca, más ken UTL y uleki, cachteke an ken cultura. Nikadaba ukaka keshuba en cachteke bakaan kotista tushupiba. Ahniba uchininte que ano ken yushoma que ya chichano kelen elekitama badaba ni kahdaba ukeshuba porni paskaan utsisinte beket ikachteke at kita pohlinte bascao paciente ni gas. Actualmente en el territorio tabasqueño se asientan diversos grupos étnicos: chol, zoque, celtal, nahuas y chontales o yocotanes, siendo la cultura del pueblo yocotán la dominante, ya que muchas de las costumbres y creencias tabasqueñas se basan en la antigua cosmogonía permeada por rasgos mayas y olmecas, conocidos como chontales de Tabasco y en el medio académico como mayas chontales o mayas putunes. Bueno, el estado de Tabasco estadísticamente cuenta con 2.700 comunidades de acuerdo con datos del INEGI, de las cuales en la base de datos del INEGI hay 2.499. Podemos estadísticamente demostrar que en 1.148 hay al menos un indígena en cada comunidad. Sin embargo, haciendo un barrido de que podamos garantizar que en esas comunidades haya 3 indígenas por cada 10 habitantes, estaríamos hablando de 141 comunidades en el estado que son predominantemente indígenas bajo esta perspectiva. Bueno, en el caso del estado de Tabasco tenemos que decir que el pueblo predominante y el pueblo originario es el pueblo Yokotán. Sin embargo, hay un asentamiento muy importante ya desde hace muchísimos años del pueblo chol. La población yocotanop ocupa 5 municipios del estado de Tabasco: Centla, Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca. En este último, la población indígena es mayoritaria, en tanto que en los otros se encuentra solo en determinadas áreas. A raíz de las propias luchas por reivindicaciones sociales, políticas, económicas, servicios básicos, derechos culturales y defensa de su identidad, las organizaciones indígenas se denominaron a sí mismas como Yoko Yinikop o Yoko Ishikop, es decir, hombres y mujeres verdaderos que hablan el yocotán, la lengua verdadera. Porque
Etimológicamente el vocablo chontal se deriva de la lengua náhuatl, que significa extranjero. Bueno, esto se deriva desde que pues, antes de los españoles vinieran a conquistar estas tierras. Tabasco pertenecía a uno de los señoríos más grandes de aquí del sur-sureste, en el que el gobernante era Tascop, y por supuesto que estaba sujeto a alianzas políticas y económicas con el centro del país. Quienes gobernaban ahí eran los aztecas, a través de Moctezuma, que fue el personaje central durante la conquista en el siglo XV, ¿no? Cuando los españoles llegan. Y ellos, para los aztecas, los que no eran propio o hablaban el náhuatl o propio de su territorio, eran conquistados o parte de su conquista eran chontales o extranjeros. Entonces, en esa materia se discutió profundamente, y para nosotros en la propia lengua yocotán, lo que se puede derivar originario de estas tierras, dueño de estas tierras, auténtico de estas tierras, sea hombre o mujer, nosotros en nuestra propia lengua somos yocotán. Mucho tiempo ha pasado desde que las comunidades indígenas conformaban la mayor parte de la población en el territorio tabasqueño. En las últimas décadas de la colonia representaban más de la mitad, y es a principios del siglo XIX y hasta la primera mitad del mismo, el yocotán de Tabasco se hablaba en 10 de los 17 municipios del estado. Durante ese siglo pasaron a ser una minoría, aunque en gran parte se desconoce todavía este proceso. A comienzos del siglo XX y durante las siguientes 3 o 4 décadas, el chontal representó para ellos una lengua oculta por muchos años. Sin duda alguna, las lenguas indígenas aportan un gran valor intelectual sobre la diversidad lingüística que se encuentra arraigada generación tras generación. Ya chichante kini bako u chunalajo u kajalin u numsuben u pap u choco. Hinunem bakani tradición oral que chegan togni cuento o tzahi o historia. Nuestra identidad de nosotros, primero, por eso empezamos a definir, bueno, somos chontales o yocotanos, nosotros definimos que somos maya yocotanes, 1. Eso, 2, de que gracias a la resistencia cultural que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestros padres antepasados, que nos legaron todavía nuestra lengua materna, nuestra lengua yocotán, así como también el arte culinario, música, danza, cosmogonía, religión, y todo esto que es parte de la cultura. Diversos estudios han destacado la pérdida de costumbres de las comunidades yocotanes ante la modernización, así como la desestructura de la organización social comunitaria. Bajo esta premisa, debemos entender que las identidades étnicas son dinámicas,
cambian, se transforman y se adecúan a las nuevas condiciones de los pueblos indígenas, lo que les permite reconocerse y reconocer la esencia de sus ancestros a través de su propia cosmovisión. Yo creo que significa ser en estos tiempos del mundo globalizante en materia tecnológica, yo creo que ser todavía yocotán y tener el orgullo de serlo en cualquier punto de Tabasco y del territorio mexicano es un acto heroico todavía, es un acto de tenacidad todavía. Característica marcada por nuestros antiguos héroes antepasados nuestros, ¿no? Indígenas, desde aquella actitud del joven Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que sabemos su historia, que jamás se doblegó, dijo primero muerto pero jamás vencido, ¿no? Que fue su último planteamiento, y yo creo que es una actitud de tenacidad y de lucha contracorriente contra un mundo del neoliberalismo, que es un tema agobiante, ¿no? En las últimas décadas, en especial a raíz del reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, muchas comunidades indígenas en Latinoamérica aceleraron sus procesos de reconstitución identitaria y territorial como pueblos. Desafortunadamente en México no se ha logrado obtener espacios de participación en la administración de los estados, mucho menos una organización política propia que les permita tomar decisiones para reconstruir sus destinos como pueblos autónomos e interdependientes. México es pluricultural, multicultural, multiétnico, o sea, hay todo un mosaico de cosas interesantes. La riqueza de este México, de nuestra patria, son sus pueblos, somos nosotros. Nosotros somos lo primero. Yo diría más allá, yo creo que el germoplasma de este México somos nosotros. El germoplasma de este Tabasco y este México corre en nuestra sangre, en nuestras venas. Entonces ahí la fuerza de la dignidad. ¿Y por qué seguimos de terco diciendo y no nos echamos para atrás? Nuestro origen es ¿no? Desde 1519, la primera batalla, la confrontación bélica, se llevó a cabo aquí en estas tierras de Tabasco por nuestros héroes anónimos de esa gran batalla de Centla. Claro, con arcos, flechas, piedras, varas tostadas al juego, que eran con puntas, que eran las lanzas, y la fuerza física de nuestros guerreros contra los cañones, los perros que traían, caballos que traían, espadas más manejables. Fue el encontronazo de dos tecnologías, dos mundos. Por eso fueron derrotados nuestros antepasados. De no ser así, no era posible, ¿no? Entonces, desde ahí, la historia nos viene marcando. Siempre fueron nuestros pueblos originarios los que han dado su vida, ofrendado su vida en todo tipo de confrontación bélica en estas tierras. Uno, desde la conquista. Dos, 300 años después, en 1810, vemos la historia, o sea, la supuesta abolición de la esclavitud, lo cual no fue cosa. Otra vez peleando los pueblos indígenas, regando su sangre en campos de batalla para llevar ambiciosos a los poderes, que duraron otro tanto de tiempo. Después viene la guerra de reforma con Juárez, etcétera, los constituyentes del 57, etcétera. Luego 1910, ¿no? Cuando Pancho Madero llama a derrotar a Porfirio Díaz por vía de las armas, ¿quiénes son los que se fueron al campo de batalla siguiendo a Villa y en el norte y el sur a Zapata? Fueron nuestros antepasados, los pueblos indígenas otra vez.
creo que se debe integrar a los pueblos indígenas en toda la actividad económica, intelectual, cultural. Se necesita integrar a todo el mundo. Ser miembro de una sociedad implica participar de sus símbolos a través de la dualidad política y religiosidad. En un país tan megadiverso y multicultural como México, sus etnias no eran reconocidas por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco, por lo que en consecuencia no se había desarrollado normativamente, quedando pendiente muchas acciones por atender. La proximidad geográfica de los principales asentamientos indígenas en Tabasco con la capital y el auge petrolero en la década de los 70s motivaron diversas dinámicas que afectaron directa e indirectamente a los pueblos indígenas. Sin duda alguna, la comunidad yocotán, a lo largo de muchas décadas, ha logrado preservar su esencia como el pueblo auténtico de Tabasco a través de sus tradiciones y costumbres. Donde se prometieron que yo le voy a dar un mazo de cohete o voy a dar esto, un cirio para mí, de lo que prometí, porque esa es la fe que uno tiene. Hoy se le rinde culto al santo patrón del pueblo, San Francisco de Asís, con ofrendas, con rituales. Aún sigue vigente nuestro ritual, nuestra ofrenda, nuestras danzas, más que nada, que nos representa como indígena, la danza del caballito blanco, que representa el bien y el mal. Entonces, la danza del caballito es una ofrenda y es un invento de la comunidad que hasta ahora es emblemático para nosotros y nos da sentido de pertenencia a nuestra comunidad y nos identifica. La danza cumple muchas funciones social hoy en día. El caballito blanco viene haciendo memoria, viene haciendo referencia de la batalla que se dio en Centla, en el mismo Tabasco. Estamos a 33 kilómetros vía terrestre con el puerto de frontera Tabasco, en el municipio de Centla, ahí donde se dio la batalla aguerrida entre nativos indígenas yocotanes con los conquistadores. El hombre montado a caballo era un animal raro, fue lo que creyó el indígena al ver, creyó que era un dios, le rindió tributo sin saber que era el enemigo. Desde esa fecha, los indígenas empiezan a materializar o a burlarse del caballo con un hombre montado, y el otro haciendo el papel del indígena con su espada, y el encuentro entre la conquista con los conquistados. El caballito blanco representa las luchas que hicieron los indígenas contra los españoles en su época, en las épocas pasadas, prehispánicas. Entonces, eso demuestra de que se defendió con valentía, con honor, el patrimonio, los santuarios, y que se saca cada día que hay
festejos de San Francisco como una representatividad, como una muestra de la gente que llegan aquí en la fiesta, de enseñarles cómo se lucha. La gente indígena es muy luchadora. Además, sobre todo, se da una batalla por la sobrevivencia, una batalla sobre la defensa de la cultura y sobre la defensa de la madre tierra. Porque también hubo conquistadores que se quisieron apoderarse de esta riqueza natural que teníamos. Pero la gente, nuestros ancestros de la época pasada, no se dejaron. Y por eso el personaje lleva un caballo, un machete, pero el indígena lleva una máscara, lleva ahí. Hay una lucha de clases. Demográficamente yo creo que ahí estamos. Y si exigiéramos al gobierno que corresponda, de veras que nos hiciera un estudio, ¿cómo se llama eso? Para saber si somos o no somos el ADN. Ajá. Yo les aseguro que una cosa es que se les haya olvidado a muchos, incluso aquí en las zonas de Villahermosa, ni porque esté aquí en la ciudad, una cosa es que se les haya olvidado hablar yocotán, pero si se le hace el estudio, llevan nuestra sangre, son parte de nosotros. Si desde ese punto de vista se dan cuenta, yo creo que de ahí empezará a replantearse muchas cosas. Gracias a los diversos movimientos indígenas que le han dado rostro y voz a mujeres, hombres y niños, siendo un brío para las nuevas generaciones de yocotanes en Tabasco. Estamos trascendiendo en la búsqueda constante del conocimiento y a lo largo de las siguientes emisiones hablaremos de la música, danzas, tradiciones, gastronomía y costumbres a través de las voces de sus protagonistas.